Hace muchos años, luego de que cayeran las bombas, en las tristes noches de Hiroshima y Nagasaki, una leyenda a la vez que aterradora y dolorosa, se afianzó en el corazón de los habitantes de estas ciudades devastadas. La leyenda hablaba de una maldición que atormentaba a aquellos que sobrevivieron a los terribles bombardeos atómicos, una maldición que involucraba a las almas errantes de los que perdieron la vida en las explosiones nucleares. El mundo nunca había sido testigo de una devastación tan espantosa como la que ocurrió el fatídico 6 de agosto de 1945, cuando la bomba atómica Little Boy fue lanzada sobre Hiroshima. 3 días después, otra bomba atómica llamada Fat Man devastó Nagasaki. Miles de vidas se perdieron, y las ciudades quedaron reducidas a escombros y cenizas. Después de los bombardeos, los sobrevivientes quedaron con el corazón destrozado y el alma en duelo por la pérdida de sus seres queridos y sus hogares. Pero, además del dolor y la devastación, surgió un temor más oscuro, las historias de almas en pena y una presencia que acechaba en la oscuridad. Se decía que las almas de los fallecidos quedaron atrapadas entre dos mundos, incapaces de encontrar paz y descanso. Estas almas errantes vagaban por las calles de Hiroshima y Nagasaki, desesperadas por encontrar una salida a su tormento. Se decía que eran espectros pálidos y desfigurados, cuyos rostros reflejaban el dolor y la angustia que habían experimentado en el momento de su muerte. Los relatos de encuentros con estas almas errantes eran escalofriantes. Se decía que los residentes de las ciudades afectadas escuchaban lamentos y susurros por las noches, cuando el viento soplaba frío y las sombras se alargaban. Algunos afirmaban haber visto figuras etéreas flotando en el aire, con miradas de desesperación. Los testigos describen que sintieron como si les perforan el alma. La presencia en las sombras se convirtió en una parte integral de las leyendas urbanas de Hiroshima y Nagasaki. Se decía que esta presencia acechaba en los lugares más afectados por las explosiones, como el Parque de la Paz de Hiroshima o el Monumento de la Paz de Nagasaki. Algunos testigos afirmaban haber sentido una presión en el pecho cuando se encontraban cerca de estos lugares, como si algo incomprensiblemente retorcido los estuviera observando. Una de las historias más inquietantes se refería a un joven llamado Takeshi, quien había sobrevivido milagrosamente al bombardeo de Hiroshima. Todavía no acababa de asimilar lo ocurrido, actuaba por inercia, casi sin pensar, lo que lo llevó a cometer una imprudencia que recordaría toda su vida. Una noche, ignorando la advertencia de los lugareños, decidió explorar los restos de un edificio en ruinas en un intento por recuperar comida o algo de valor. Solo con la iluminación de la luz de la luna, Takeshi se adentró en la oscuridad del edificio en ruinas. A medida que avanzaba por los pasillos estrechos y angostos, escuchaba gélidos susurros que parecían susurrar su nombre. Pero él se convenció de que eran solo imaginaciones producto del cansancio y el hambre. Sin embargo, cuando llegó a una de las habitaciones en ruinas, la pálida luz que hasta el momento lo había acompañado, comenzó a retirarse de las ventanas rotas de aquel lugar, a la vez que, del centro de la habitación emergía una sombra danzando erráticamente. Takeshi sintió un miedo abrumador y se dio cuenta de que estaba frente a frente con una de las almas en pena. La figura fantasmal parecía estar compuesta de humo y sombras, con ojos rojos que brillaban con una intensidad inquietante. La presencia emanaba furia e impotencia. Takeshi, quien estaba paralizado por el miedo, imaginó que si su corazón seguía latiendo con tanta fuerza, podría estallar en cualquier momento. Presa del pánico, intentó huir, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. La presencia en la sombra se acercó lentamente a él, y en su mente, escuchó voces furiosas y lamentos angustiados. Takeshi estaba convencido de que su fin estaba cerca. En un acto desesperado, apretó los ojos y recitó inconscientemente una oración budista, llamada Hanya Shinyo, la cual su abuela siempre repetía. De un momento a otro, dejó de percibir el ruido de su agitada respiración, pero esa calma no duró más que un par de segundos, antes de ser interrumpida por los desgarradores lamentos de una niña que parecían alejarse. Cuando sintió que era seguro abrir nuevamente los ojos, la presencia en las sombras había desaparecido, y el ambiente opresivo se disipó. Atormentado y embarrado con sus propias deposiciones,
Takeshi huyó despavorido de aquellas ruinas. En el Japón postguerra, la vida era una lucha constante por la supervivencia. El protagonista de esta historia, Kenji, un chico de 15 años, había perdido a su familia tras la caída de las bombas. Se encontraba solo, sin hogar y con hambre, tratando de sobrevivir en medio de la desolación y la escasez. Una noche, mientras buscaba desesperadamente algún refugio y algo de alimento, escuchó a unos ancianos hablar sobre un antiguo edificio en ruinas donde habían visto sombras extrañas y figuras fantasmales. La curiosidad y el deseo de encontrar refugio y comida lo llevaron a ignorar las advertencias y a adentrarse en el lugar. Con una linterna en mano, Kenji se sumergió en la oscuridad del edificio en ruinas. A medida que avanzaba, notaba sombras que parecían moverse y danzar a su alrededor. Los susurros del viento resonaban en sus oídos, pero también creía escuchar lamentos y voces angustiadas. En una de las habitaciones, finalmente encontró un pequeño alijo de víveres, apenas suficiente para calmar su hambre por unos días. También halló unas mantas desgastadas y sucias, que le proporcionarían algo de abrigo en aquella fría noche. Sin embargo, a medida que se preparaba para dormir, las sombras parecían cobrar vida propia. Comenzaron a contornearse y a alargarse, tomando formas grotescas y amenazadoras. El miedo se apoderó de Kenji, quien intentó en vano alejarlas con la luz de su linterna. Las sombras avanzaron hacia él, envolviéndolo en su oscuridad. Kenji sintió un frío intenso, como si estuviera siendo absorbido por aquella negrura. Intentó huir, pero las sombras lo atraparon, arrastrándolo hacia un abismo sin fondo, que parecía trascender nuestro plano. En medio de la penumbra, escuchó voces susurrantes y lamentos angustiados. Se dio cuenta de que las sombras eran las almas en pena de aquellos que habían perdido la vida en el edificio en ruinas. Estaban atrapadas en aquel lugar, incapaces de encontrar paz y descanso. Aterrorizado, Kenji intentó liberarse de las garras de las sombras, pero su esfuerzo fue en vano. Poco a poco, su propia forma se desvaneció, convirtiéndose en una sombra más de aquel lugar maldito. Al amanecer, los lugareños encontraron el edificio en ruinas abandonado, sin señales de Kenji. La noticia de su desaparición se propagó rápidamente entre los sobrevivientes de la ciudad, pero nadie podía explicar lo que había sucedido con él. Con el tiempo, la historia de Kenji se fue desvaneciendo en medio del caos y la lucha por la supervivencia que consumía la ciudad. La memoria de su desaparición se perdió entre las tragedias y las dificultades cotidianas que enfrentaban los sobrevivientes. Y así concluye este viaje por lo desconocido. Te invitamos a suscribirte y a dejar en los comentarios si conoces alguna leyenda similar. Te ha hablado la susurradora del horror. Hasta una próxima invocación.